Bueno, yo comenzaré diciendo que soy una ponente muy obediente y yo recibí la instrucción un poco de tratar sobre escribir en Internet, usabilidad y lenguaje claro. Con ello quiero decir que tal vez lo que yo pueda aportar, si es que puedo aportar algo, no está tan cerca de las redes sociales como de contenidos en Internet más ligados a la elaboración de páginas web, etcétera, ¿no? En este sentido, creo que para poder seguir y contestar a la pregunta de Mario y contestar a la pregunta del tema, me gustaría situaros en qué estamos utilizando. El soporte es la pantalla, móvil o no, pero qué estamos utilizando para comunicarnos con los demás. Entonces, eso es la escritura que está necesariamente combinada ya siempre, sistemáticamente, con elementos visuales. Por lo tanto, es un tipo de escritura diferente a la que conocíamos hace 15 años de manera sistemática. A ese le llamamos escritura multimodal, pero el nombre es lo de menos. Por lo tanto, uno de los puntos de reflexión que apunto aquí, y que si queréis recogemos, es cómo hemos de construir una escritura que se combine con elementos visuales para que conjuntamente construyan un significado que aporte información o que aporte significado propiamente. Esto es uno. Pero creo que la pregunta de Mario era también en la línea de cómo hacemos para que esa comunicación sea clara. Ahí necesito hacer brevemente un poco de historia, porque tal vez, no sé, pueda ser de ayuda. Cuando hablamos de lenguaje claro, vuelvo atrás. Situémonos en qué lengua estamos comunicando, que supongo que en el caso de todos nosotros básicamente español, y de qué tradición venimos. Es decir, cuando nosotros intentamos ser más o menos claros o construir, suponeos en una web institucional, una información que sea fiable, clara, que el usuario la pueda localizar inmediatamente, esta idea de que tiene una pregunta e inmediatamente encuentra la información ahí, ¿de qué modelo de lengua partimos? Porque los modelos de lengua del español son modelos de lengua que son un poco decimonónicos, sobre todo si los comparamos con los modelos de lengua de otros países. Entonces, esta idea de que ahora tenemos los ciudadanos sistemáticamente, que necesitamos mayor transparencia, claridad, regeneración de los discursos públicos, de cómo la administración se dirige a nosotros, esto es algo que en otros países llevan 40 años de historia, ¿no? Alguien citaba ayer precisamente que Obama en uno de sus primeros comunicados dijo que a partir de ahora todos los comunicados que salgan de este gobierno van a ser perfectamente comprensibles por la ciudadanía y además van a llevar un sello, el sello de comunicación clara. Eso existe en los países de nuestro entorno desde hace muchos años y es algo que por alguna razón en el ámbito hispanohablante hemos quedado al margen de todo eso. Existe un centros de cómo comunicar de manera clara, reflexión al respecto, etcétera. Es un movimiento que en un principio tiene que ver incluso con los movimientos de derechos civiles y es el derecho del ciudadano a entender, el derecho del cliente a entender. Imaginaos si eso lo hubiéramos tenido tan claro cuando se firmaron las preferentes, ¿no? De que yo no firmo algo que no entiendo. Bueno, entonces, digamos, la pregunta es, por lo tanto, ¿cómo lo hacemos para escribir de manera clara, comunicar de manera clara? Para el caso del papel nosotros ya no lo hicimos y esto, como señala Mario, se ha complicado mucho más desde el momento en que leemos no sobre el ciudadano medio, insisto, salgo ahora un poco de redes sociales, el ciudadano medio que lo que quiere es ponerle una queja a Endesa, por decir algo, no sé si pueden citar empresas en concreto, en fin, a una eléctrica. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo para comunicar esto, para entender lo que tengo que hacer? ¿Cómo? Esto se ha complicado mucho más con todo lo que tiene que ver con la lectura en papel, es decir, quienes están generando contenido, la lectura en pantalla, quienes están generando contenidos también para pantallas han de considerar cuál es la mejor manera de escribir para que sea leído en una pantalla. Sigo. De hecho, esto es un estándar internacional. Es un estándar internacional, por decir algo, en la Comisión Europea ellos tienen un libro blanco de cómo comunicar, que deben respetar los miles de funcionarios que trabajan para la Comisión Europea, se llama Clear Writing, y han de seguir esos estándares. Por lo tanto, son estándares definidos de cómo hay que escribir para que el ciudadano medio pueda entender lo que se le está dirigiendo, ¿no? Tal vez podemos hablar de cuáles son exactamente esas instrucciones sobre cómo escribir de manera clara
Eso afecta directamente, por ejemplo, a todos los procesos de traducción. Claro, se tiende a que haya esos estándares de escritura también para que los procesos de traducción de la Comisión Europea, que son complejísimos, son 24 lenguas en juego, que no es ninguna broma, se puedan seguir. Con todo esto lo que estoy intentando decir es que esto afecta, por ejemplo, a todos nosotros si queremos salir a los mercados internacionales. Es decir, yo creo que todos hemos notado en algún momento, tanto en nuestras clases de inglés particulares, como a la hora de elaborar proyectos que tengan que ser elaborados por jueces o evaluadores internacionales, que si no respetamos ciertos elementos de estilo, no se entienden, ¿no? Entonces, bueno, no sé si... Es simplemente ponerlo encima de la mesa, de cuáles son los estándares de escritura que son los mejores posibles para que un ciudadano medio pueda entender lo que estamos comunicando. Punto. Pero vamos, pues son muchas... Sí, yo no voy a resolver nada, sino voy a volver a recojo vuestra intervención, y en realidad estamos hablando de 3 cuestiones diferentes, y las 3, en mi opinión, son muy interesantes. Una es cuáles son los procedimientos de divulgación y cómo hay que controlarlos, tanto los lingüísticos como los multimodales. Y creo que en la sociedad de la información y el conocimiento, todos los profesionales nos vemos obligados continuamente a hablar con expertos, con semilegos y legos en la materia. Eso significa que hemos de dominar bien, y ahí supongo que tenemos un buen experto, cuáles son los mejores mecanismos para hacer llegar conocimiento experto al no experto. El no experto es no experto en nuestro campo, no imbécil. Es algo cuando yo trabajo mucho con ingenieros e ingenieras, y por lo tanto es algo que tengo que repetir continuamente. ¿Qué quieres que ponga? ¿Que haga un cuento? No. El que te está leyendo puede ser un arquitecto o una arquitecta, puede ser un biotecnólogo, no es un idiota. Es solo que no es experto en tu tema. Me estoy explicando, ¿verdad? Bien, entonces, uno es los mecanismos de divulgación, que es algo apasionante. En el caso de los mecanismos verbales, yo puedo decir algo si os interesara, ¿no? 2 es el punto de la multimodalidad. Entonces yo aquí lo voy a decir muy bajito porque sois todos muchísimo más expertos que yo en periodismo digital, pero hay varios miembros de mi equipo de investigación que cuando nos metimos en escritura del siglo XXI, escritura sobre pantallas, escritura multimodal, estuvimos hablando con periodistas digitales y en concreto con la gente de La Vanguardia Digital para preguntarles cosas como estas. Cuando colgáis un vídeo en una noticia, ¿en virtud de qué lo colgáis? ¿Cuál colgáis? ¿Cómo avisáis al lector de qué va a encontrar? Y nos respondieron esto exactamente. Al principio colgábamos el primer vídeo que tenía algo que ver. Bueno, pero ¿cómo el lector sabe lo que va a encontrar en el vídeo? ¿Y en qué sentido va a enriquecer la noticia? Bueno, pues ahora hay artículos muy sesudos de los propios periodistas que explican la evolución de cómo ha aumentado el grado de reflexividad sobre qué tipo de información verbal mínima hay que incluir para que el lector sepa qué puede encontrar en el vídeo y no tener que clicar el vídeo para ver, esto no me interesa para nada, porque en realidad tiene muy poco que ver. ¿Me explico? Una de las preguntas que hacíamos muy a menudo y que hacían sobre todo estos colegas míos es, ¿en virtud de qué elegís poner una negrita? Y las respuestas han sido de lo más variopinto, que, perdonadme, básicamente es porque sí, porque me parece importante, porque es un concepto relevante, porque tiene que ver con buscadores o no, porque a la hora de clasificar y archivar después me puede ayudar, etcétera, ¿no? E incluso nosotros hemos preguntado cosas como, muy bien, esto es un hiperenlace, ¿qué subrayas? ¿Por qué aquí has subrayado una palabra? Aquí has subrayado un constituyente más grande y aquí es toda una frase, en virtud de que eliges la longitud del hiperenlace, y las respuestas también son muy variopintas. Claro, se está construyendo esto, pero lo que me parece interesante es que hay una reflexión para poder llegar a ciertos estándares o por lo menos reflexividad. Y hay una tercera cuestión a la que tú aludes, que es la necesaria arquitectura de la información. Es decir, la escritura ha dejado de ser lineal, y esto cuando estoy trabajando con profesionales de todo tipo es lo más difícil en realidad. Tener en la cabeza toda la información que vas a transmitir para decidir cuál es información primaria y cuál es información secundaria, para que eso vaya en hiperenlaces. Y claro, esto la gente puede pensar, claro, esto tiene que ver con el periodismo. No. Yo he trabajado para una gran organización porque tenían un reglamento, una normativa de obligado cumplimiento para los 29.000 empleados, habéis oído bien,
29.000 empleados de la entidad financiera en concreto, y me decían, bueno, es que nadie sigue esta normativa. Joder, ¿cómo va a seguir nadie si eran 46 páginas en Verdana 8 espaciado simple? Entonces, para reorganizar esa normativa, perdonadme, entender para qué querían decir todas esas normas, para decidir qué es lo que iba a ir en primera línea, en índice, para empezar, que hubiera un índice y que hubiera un montón de información que fuera a través de hiperenlace. Me estoy enrollando mucho, pero solo intento decir que es fundamental reflexionar sobre arquitectura de la información, que la escritura ha dejado de ser lineal. Y esto, en general, a los profesionales, yo no digo los del periodismo, que estáis mucho más al día en esto, ¿no? Pero a los profesionales con los que yo trabajo, esto nos cuesta a todos. Claridad y simplón no son sinónimos. De hecho, en mi experiencia, yo creo que en general los profesionales lo vivimos así. Es un enorme esfuerzo intentar transmitir un conocimiento experto en términos claros. Y de hecho, que a ti se te entienda es un gran mérito para tu escritura o para tu comunicación. Porque en general es un enorme esfuerzo. Es mucho más fácil hablar en raro, en cada uno de nuestros raros, o sea, en nuestras propias jergas. Es infinitamente más fácil que hacerlo comprensible a alguien que no comparte nuestra jerga. O sea que no. Claro, la claridad implica un esfuerzo considerable de poner nuestra cabeza a ponerse en la situación del otro, que en general es lo que más le cuesta a todo el mundo que no sea periodista, supongo, ¿no? O sea, yo insisto, mi experiencia es más bien cuando tengo que trabajar con gente que no es periodista y que son, pues eso, ingenieros, biotecnólogos y que tienen que escribir en internet, tienen que escribir correos, tienen que escribir en webs, y entonces es, bueno, sal de tu cabeza y ponte en la cabeza de tu usuario para intentar ver cómo puedes transmitir mejor tu conocimiento, y me imagino que tú ahí puedes decir mucho, ¿no? Y yo, contrariamente a lo que tal vez se podría esperar de mí, no creo que el problema sean las faltas de ortografía en el sentido de ausencias o presencias de acentos. Claro que no voy a animar a que la gente deje de poner acentos, está claro, pero en general el problema de los acentos y de las faltas de ortografía es un problema para la imagen del que escribe, ¿no? O sea, yo os podía contar montones de anécdotas sobre cómo en una gran empresa empieza todo el mundo a pasarse los mensajes de un gran directivo que ha enviado un mensaje plagado de faltas de ortografía, y naturalmente pues la legitimidad de esa persona, este tío luego nos envía a los demás a hacer formación, pero él no va, ja, 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 ja. Entonces, pero no tiene que ver, yo creo que eso no bloquea la comprensión del mensaje. Por lo tanto, creo que más bien, y sigo pensando que no estoy pensando en redes sociales, sino en internet y en, por ejemplo, administración abierta, eso que llaman ahora, ¿no? Es cuando nosotros leemos un párrafo y no tenemos ni idea de lo que está diciendo ese párrafo. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Y además, qué antipático es el que me lo está escribiendo, ¿no? Porque, ¿por qué me habla de esa manera tan rara, como si fuera el rey de Prusia, y yo fuera un pobre siervo de la gleba? ¿Me explico? Entonces creo que... ¿veis lo que quiero decir? No es cuando, no sé, recibimos una citación, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a temblar y nadie entiende nada, y todo el mundo llama al primo abogado para que diga, oye, pero aquí qué pone, ¿no? Por Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Entonces, por sacar un poco de... No, pero ahora están los contratos bancarios en línea. Yo tengo un doctorando trabajando sobre eso, y eso es muy interesante porque ahí las palabras, los párrafos siguen siendo como los del papel, solo que quien los lee ni siquiera aplica el tipo de atención, que está visto que es diferente cuando leemos en papel, ¿no? Esto está demostrado. Cuando alguien tiene que firmar una carta, por ejemplo, una alta directiva en papel, presta más atención a la lectura que cuando se trata de un documento en pantalla. Por lo tanto, es más fácil colarnos cosas en pantalla que en papel. O sea, que nos podemos encontrar dentro de unos años con otro problema similar a las preferentes, indudable, o de mayor... Con mayor problema, tamaño. como te digo, porque parece demostrado que leemos sobre pantalla con una atención menor, en forma de saltos, en fin, ya sabéis, ¿no? Entonces... ¿Y esto de quién debería... Bueno, reclamarlo los ciudadanos, está claro, pero ¿cómo se debería Bueno, yo atender? creo que las organizaciones en general no lo hacen motu propio y encantadas de la vida, a no ser que se lo pidamos, ¿verdad? Entonces, esto internacionalmente, originariamente, fue un movimiento ciudadano, ¿no? O sea, una serie de centenares de asociaciones de defensa del consumidor que se plantaron delante del Congreso de Estados Unidos y quemaron contratos que no entendían. Pues a partir de aquí hubo sucesivos gobiernos, fundamentalmente demócratas, que hicieron suya esta necesidad de comunicarse con la ciudadanía de tal modo que la ciudadanía pudiera entenderlos.
Pero bueno... Esto no lo podríamos hacer ahora, ¿no? Porque con las leyes nuevas sería un scratch en el Congreso, o no sé, sí, sería muy complicado, ¿no? Efectivamente. Te he visto pero un poco avanzada habrá con el habrá que mecanismo, utilizar ¿no? otros medios Una para... pila digital de Sí, documentos, sí. ¿no? Bueno, yo creo que ahí nuestra esperanza viene de las directivas europeas. Es decir, seguramente ni nuestras organizaciones, primero porque los ciudadanos no nos organizamos a través de las redes que fueran para exigirlo, simplemente para negarnos a firmar, por ejemplo, contratos con empresas a las que no entendemos. Además, como se ha hecho en otras latitudes sistemáticamente, o sea, es que esto no es una fantasía, esto ocurre, ¿no? En las directivas europeas apuntan sistemáticamente ya a la necesidad de la claridad y de la comprensión del ciudadano. Esto, los que estáis en proyectos o, en fin, en contacto con la Comisión Europea, ayer lo hablábamos también, o sea, los proyectos europeos que no garanticen que los resultados van a ser comprensibles, accesibles y difundidos a la ciudadanía media, estos no van a ser bien valorados. Punto número 1. Nuestros proyectos, yo estoy en uno del Departamento de Astrofísica, no es tú lo que yo pueda saber sobre satélites y prevención de grandes catástrofes naturales a través de satélites, para intentar garantizar que los resultados que finalmente salgan hacia la ciudadanía sean comprensibles, ¿no? Eso por un lado. Pero hay otras directivas que afectan, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el contexto jurídico. Una de las últimas leyes que salió de 27 de abril, que es la ley sobre el Estatuto de la Víctima, en español, que es transposición de directiva europea. Como sabéis, el 80% de nuestras leyes ya son transposiciones de directivas europeas, es decir, nuestra ley cada vez más depende de lo que se decide en Europa, indica como primer derecho de la víctima, y la víctima podemos ser cualquiera de nosotros, no pienso solo en víctimas de violencia de género, por decir algo, ¿no? Sino que cualquiera de nosotros, si nos roban o nos atracan en la calle, somos víctimas. Entonces, el primer derecho es a recibir una comunicación clara y precisa en todo momento. Y entonces yo digo, yo quiero ser víctima, quiero decir, quiero recibir una comunicación. He dicho una broma, naturalmente. Sí, pero ¿hasta qué punto es exigible eso? Porque claro, pones el ejemplo de Obama ahora de las condiciones de uso y claro que la escritura clara es deseable, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es exigible? O mejor dicho, ¿qué esperanza puede haber de que eso vaya en esa dirección? Porque igual que un médico diagnostica traumatismo craneoencefálico en vez de decir porrazo en la cabeza, yo entiendo que a la administración muchas veces le conviene que el administrado no entienda nada de lo que la administración está diciendo, o que una compañía en sus condiciones de uso ponga todo en mayúsculas y con un lenguaje muy rebuscado para que no entiendas nada. Si esa es su intención, yo creo que al final... Lo conseguido, lo consiguen. Claro, me parece una utopía, ¿verdad? No, no lo es. ¿No? Es decir, entiendo perfectamente que lo parezca. Una es partir de la base que la administración sistemáticamente va a querer que no la entendamos. No, he dicho... Bueno, no, pero ¿sabes lo que quiero decir? Bueno, pues podríamos intentar, ¿no?, ir hacia una administración votándola. Claro, ¿no? Que quiera que la entendamos. Y de hecho en otros países lo que ocurre sistemáticamente, y es así, es que en otros países de nuestro entorno, ¿no?, es que todo aquello que no se entiende, y hay pruebas de usabilidad al respecto, no sale de una entidad gubernamental. En Suecia tienen un centro de validación y en cada entidad gubernamental hay un experto en esto. Entonces, si no sale con el AENOR de esto lo puede entender porque yo lo garantizo que soy el experto, ese documento no sale. Pensad que el otro día, por ejemplo, bueno, claro, los amigos, como saben que soy rara y me dedico a estas cosas, me van pasando casos, y uno te lo tengo que pasar a ti, es excelente. Ministerio del Interior de cómo regularizar algo, y me pasa una fotocopia que le habían dado en la delegación de Barcelona, que es un recorta, pega y colorea de diferentes partes de la web, porque nadie es capaz de llegar hasta la información final solito, nadie, y como los funcionarios ya lo tienen previsto, lo que han hecho es ellos el recorta, pega, no, tú tienes que clicar aquí, ¿por qué? Tú no te preocupes y no preguntes, tienes que clicar aquí, de ahí salta ahí, de ahí, pero a través de una fotocopia. Bueno. Sí. Y yo por abundar un poquito más. Sí, seguro. Yo estoy pensando claro, insisto que sigo pensando en Internet más que en redes sociales propiamente, pero estoy pensando, por ejemplo, en empresas del carácter que sean, que tienen como objetivo internacionalizarse, ¿no? Si traducen sus contenidos desde la prosa española al inglés, lo tienen perdido de antemano, o sea, lo tienen perdido de antemano. Es algo de lo que yo intento concienciar mucho a mis estudiantes. O sea, no podéis traducir esta prosa al inglés.
Y al inglés, quiero decir, incluso al inglés internacional, no podéis, simplemente porque el usuario anglosajón va a decir, pero qué especie de cosa extrañísima es esto. Por lo tanto, ahora es ya un problema de mercado, en mi opinión. Es decir, que, y no estoy intentando decir, no, porque no, el español no podemos perder, no, yo soy capaz de defender la sintaxis propia del español donde haga falta, y de hecho lo hago, ¿eh? Pero es una cierta tradición barroquista que en muchas ocasiones, veis lo que quiero decir, ¿no? Es casposa y no está en el mundo. Y ahí yo creo que hay a veces pérdidas de oportunidades, ya os digo, en el ámbito de la investigación seguro. En el ámbito de la investigación no podemos escribir, digamos, de esta manera barroca y decimonónica, y además incomprensible, poco estructurada, muchas veces sin buena arquitectura, porque perdemos los proyectos, entonces, ¿no? Y yo creo que en el ámbito, digamos, de las empresas en Internet, el problema es también indudable, como posible pérdida de mercado, vamos.